Oramos. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por este tiempo que vamos a compartir, a disfrutar en familia de la fe, Señor, compartiendo junto a mis hermanos y hermanas este tiempo de enseñanza, de aprendizaje, de estudio. Creemos, Señor, que estás tocando nuestras vidas, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, para poder estar dispuestos a ministrar a otros, para que también puedan ser sanados, bendecidos y hechos completos. Padre, oramos y declaramos que vas a usar a muchos de los que están aquí presentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ahí en el chat, si ustedes quieren, está la parte 1 y la parte 2, como les describí. Así que ahí lo pueden, en realidad está en YouTube, solamente pusimos el link para que si alguno lo quiere guardar, pero si no, lo pueden encontrar en YouTube o en las redes sociales del centro de entrenamiento, lo van a poder conectar para tenerlo, ¿no? ¿Es así? Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, les comparto un poquito, 5 minutos de algunas cosas que hablamos la última vez para poder comenzar ahí. Ahí tenemos un perro, me parece que se nos cruzó. Muy bien, comenzamos. Bueno, ahí lo ven, perfecto, ¿no? ¿Sí? ¿Están? ¿Bien, digo? Bien. Bueno, lo que hablamos la última vez que compartimos, y en solo 5 minutos recordarlo, es el Ministerio de Sanidad en la Iglesia en el libro de los Hechos, y destacamos esta frase, y anótenselo, guárdenselo en el corazón, porque esto es la conexión con lo que vamos a hablar hoy, que por un tiempo vemos que pareciera estar perdido y después aparece nuevamente, ¿no? Según la palabra de Dios, Jesús mismo hacía señales, prodigios y maravillas. Son 3 palabras que estudiamos ese día, y estas señales o estos prodigios o estas maravillas siguen apareciendo a lo largo de la iglesia del libro de los Hechos. Lo vemos, empezamos a mirar, ¿no? Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 8, 9, y empezamos a ver historias muy parecidas, ¿no? La gente asombrada porque ocurrían esas mismas maravillas, señales, milagros. Siempre aparecen las mismas palabras, ¿no? Que se van repitiendo. Ven acá, por ejemplo, otra vez, señales, milagros, prodigios, la gente que saca a los enfermos a la calle, traen ropas, vestiduras para orar por esas vestiduras por enfermos que están a la distancia. Bueno, los apóstoles, bueno, cada uno de los que fueron incluso dando su vida. Esteban, el primero que vemos que tiene una muerte así trágica de mártir, ¿no? En Hechos capítulo 8, Felipe también. Bueno, en este caso también vemos un caso donde hay gente que comienza a llamarle la atención los milagros, dice, yo quiero eso también, quiero, ¿no es cierto?, quiero tenerlo. Bueno, y así seguimos ya hasta el apóstol Pablo, bueno, Bernabé, bueno, hasta el final del libro de los Hechos, ¿no? El mismo apóstol Pedro también. Pero miren esto, qué interesante, y lo vamos a conectar aquí entonces en un ratito cuando estemos cerrando esta charla. Jesús les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. La iglesia primitiva, la iglesia en el libro de los Hechos, y cada uno de los milagros que ellos vieron está totalmente ligada a la llegada del Espíritu Santo a sus vidas. No solamente para hablar en lenguas, para ser llenos del Espíritu, no solamente para tener la garantía o el sello de la salvación o de la misma llegada de Dios a la persona, sino además para que haya señales físicas de esa presencia de Dios en nosotros, que justamente son los milagros y las maravillas, como dijimos. Acá estudiamos, no lo vamos a ver ahora, pero estas 3 palabras, ¿no? Dunamis, que es poder, pero que también tiene que ver con cosas explosivas que suceden de golpe. La palabra semellón, que significa señales, o que significa también un sello. Hablamos de teras, que quiere decir prodigios. Bueno, ustedes después lo pueden escuchar. Bien, así que eso compartíamos un poco y lo vamos a ligar en unos minutitos más a lo que nos toca hablar hoy. ¿Amén? Muy bien. Perfecto. Vamos al tema que nos trae hoy acá.
y en esta tercera ocasión vamos a estar hablando acerca de, ahí está, la sanidad a lo largo de la historia de la Iglesia, después de la Iglesia del Libro de los Hechos o después de la Iglesia primitiva, ¿no? A partir del año 70 aproximadamente, con la destrucción de Jerusalén, del Templo de Jerusalén, comienza una nueva etapa y entonces ya el Evangelio se va extendiendo en diferentes países, ¿no? Acá tengo un mapa que habla del año 300 aproximado, año 300, ¿y por qué ese año? Bueno, el mayor avance del cristianismo ocurrió en esos años. Acá en este mapa ustedes pueden ver, no sé si lo notan, bueno, acá tenemos lo que sería Israel, ¿no es cierto?, a la derecha, y cómo el Evangelio se fue extendiendo a través de los viajes misioneros de Pablo a toda esta zona del Mediterráneo, y después la iglesia, después del año 100, año 200, siguió creciendo, y acá es cuando llegó a su, digamos, máxima expresión después del año 300 con el Imperio Romano tomando el cristianismo como la religión oficial, lo cual fue, y eso es historia para otro día, pero lo cual fue en algunos aspectos positivo, en este aspecto de expansión, porque, como dije antes, era el cristianismo, digamos, la religión oficial y del momento y la más extendida, pero a la vez causó algo que vamos a ver en un minuto más. Y todo esto que ustedes ven en color rosa es, digamos, la llegada que tenía el cristianismo en la época, ¿no? Después del año 300. Bueno, ahí lo dice ahí arriba, ¿no? Del año 30 al 325 les expandió a todos estos lugares. Bueno, lo que nos trae, digamos, hoy para hablar y compartir y nos reúne es el tema de la sanidad. Y decimos que los mismos principios, la misma doctrina que comenzó con Jesús y que luego la iglesia con los apóstoles comenzó a expandir, también se extendió a lo largo de lo que se llama la iglesia imperial, que es la iglesia alrededor del año 300, excepto por una cosa, y esa es la cosa que yo les quería decir, y es que en realidad el crecimiento fue nominal, quiere decir que creció en cantidad de personas, pero a la vez licuó, por así decir, la calidad de cristianos. O sea que ahora era la religión oficial y hasta casi por obligación en muchos lugares del imperio había que ser cristiano. Entonces, con tal de que a uno no lo... O sea, los cristianos que habían sido perseguidos, los cristianos que eran asesinados en lugares públicos, humillados, la iglesia creció de esa manera, más la iglesia era presionada y humillada y perseguida, más crecía. Y ahora de golpe tenemos un emperador en Roma que se convierte al cristianismo y hace de esa religión la oficial. Y ahora es él quien va a perseguir a los que no son cristianos para que sí lo sean. Entonces lo que ocurre es, lógicamente, que los cristianos, muchos son reales y otros son nominales, de nombre. Entonces esto, de alguna manera, frena, digamos, repito, la calidad de creyentes, lo cual comienzan a aparecer diferentes ramas doctrinales. Además de eso, comienzan a aparecer personas que ya no creen lo que se creía en los inicios, ¿no? Sin embargo, siguen habiendo evidencias de la sanidad fluyendo a través del Espíritu Santo, y eso también es algo interesante, ¿no? Bien, entonces les decía, después del año 313, cuando Constantino establece en lo que hoy sería Italia el cristianismo como la religión oficial, comienza entonces una etapa de, podemos decir, declinación de la iglesia a nivel espiritual, que tomó prácticamente un poco más de 1000 años recuperar o volverla a su estado inicial, ¿no? Y esto es muy interesante porque a veces quizás nosotros no nos damos cuenta y tenemos contacto incluso con personas que profesan la religión católica, y hay cosas que no les entendemos o que nos parecen totalmente inauditas, pero todo tiene un sentido o un origen. Por algo es que muchos de ellos creen en este tipo de cosas, y algunas las vamos a ver hoy, que por lo menos nos puedan ayudar un poco a
entender las causas, ¿no? Así que el cristianismo comenzó a crecer a niveles superlativos y la sanidad o el Ministerio de Sanidad de alguna manera dio un giro o hizo un cambio, ¿no? En el siglo IV, como les decía. En el año, a mitad del año 300, 320, 330, hubo un giro en cuanto a la visión de la sanidad. La visión, lo vimos en las últimas dos clases, era la de Jesús, era la de los apóstoles. Prácticamente hablamos de dos tipos de visiones. Una, la que el apóstol Pablo explica, que es la de los dones, en 1 Corintios, el don de sanidad, donde hay personas que tienen el don de sanidad, oran por los enfermos y son sanados. Y la otra, que también estaba dentro de la iglesia, era la explicación que da el apóstol Santiago, que dice que si alguien ora por alguien que está enfermo, un creyente ora por alguien que está enfermo, o aquellos que están en autoridad en la iglesia oran por los enfermos, y lo hacen con fe, entonces esos se sanarían. Entonces, estas dos visiones que siempre estuvieron presentes, ahora cambiaron por algunas circunstancias de la historia, ¿no? Antes de que veamos lo que pasó, cómo es que esto cambió, como les decía, había evidencias de sanidad en esa época. Hay casos fundamentados, escritos, de personas que así esporádicamente recibían algún tipo de sanidad. Pero lo importante es ver que algo cambió. Les decía y les mostraba acá, ¿no? En la iglesia están los que son llamados los padres de la iglesia, ¿no es cierto? O doctores de la iglesia, y son hombres que estudiaron la palabra, que compartieron principios, doctrina, y que a través de ellos se establecieron muchas de las cosas que vinieron después, sobre todo en la iglesia católica, pero a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, no se asusten, no, este no es Payo. Bueno, este que están viendo es Basilio, así se llamaba, y es uno de los estudiosos o doctores de la palabra de esa época. El año 329 nació, hasta el 379, que es cuando falleció. Pero ¿por qué se los muestro? Porque acá en él hay algunos principios que toma de la palabra para hacer lo que muchos consideran lo que fue el primer hospital público. Esto fue en Cesarea y era una institución que recibía y atendía de manera gratuita a la gente que estaba enferma. Miren qué interesante, o sea, fíjense el giro, ¿no? La iglesia pasa de orar por los enfermos a atender a los enfermos, lo cual no está mal tampoco, pero es un giro y va a traer el fundamento para lo que hoy nosotros conocemos. O sea, los hospitales que nosotros conocemos no existían, digamos, previo a la historia del cristianismo, ¿no? Y es interesante ver de que a través de cristianos se establece un lugar para recibir a la gente que está enferma y atenderlos, lo cual también tiene un principio bíblico, ¿no? Bueno, les decía que él fue el que inició con esto, y argumentando de que las ciencias médicas también pueden ser una herramienta que Dios pueda usar. Fíjense cuántos años atrás, ¿no? Más o menos 1700 años atrás, está diciendo que la medicina puede ser una herramienta utilizada también por Dios sin excluir el aspecto espiritual, ¿no? Bueno, es algo interesante, ¿no? Bueno, acá tengo una mujer también, bueno, Gregorio, por ejemplo, que también es un personaje o uno de los doctores o padres también de la iglesia, un hombre también nacido el 331 después de Cristo, y que también atendió a muchos enfermos. Su hermana es también Macrina, muy conocida en la historia, una mujer que también, digo, ustedes van a ver que pareciera, ¿no?, que más bien una imagen de los católicos, pero en la época, y acá hay un giro también en cuanto a la visión, en cuanto a la sanidad. Miren esto, qué interesante. Una persona que tenía en su testimonio o historial el haber orado por algún enfermo que se haya sanado,
ya era candidata o es candidato para ser nombrado como un santo, ¿no? Por eso la aureola. Pero fíjense que estamos hablando igualmente de hombres y mujeres de Dios que fueron usados para traer un mensaje y que otros sean sanados. La historia después quizás revierte la cuestión donde los hombres comienzan a venerar esas imágenes. Pero bueno, eso es una historia que viene después. Esta mujer era famosa por recibir en lo que en esa época era un convento, ¿no es cierto? Y recibir toda clase de personas con enfermedades. Y bueno, es muy interesante la historia de esta mujer también. Bueno, todo esto nos lleva a un punto, ¿no? Y es que a lo largo de cada uno de estos hombres y mujeres que fueron estableciendo principios y además dando el ejemplo de atender a los enfermos, nace en la historia lo que nosotros llamamos enfermería, pero nace del cristianismo. Miren qué interesante porque los misioneros iban a esos lugares donde predicaban el Evangelio, ustedes vieron que se extendía el Evangelio y el cristianismo, y a donde iban como misioneros tomaban también la responsabilidad de atender a los enfermos. La enfermería cristiana de alguna manera viene a emular el ministerio de sanidad de Jesús, expresando la fe en Cristo Jesús y distinguiendo el cristianismo de otras religiones por el hecho de que el cristianismo transmitía vida, trataba con los enfermos y transmitía vida. En los países quizás más del norte de Europa, donde el paganismo era fuerte, la diferencia del cristianismo era tremenda porque, repito, el cristianismo viene a traer vida, sanidad a los enfermos, y por el otro lado el paganismo que exalta la muerte, que busca lo oscuro, que pretende lo del más allá, pero sin acercarse a Dios, con dioses hechos por manos de hombres o que habitan en la naturaleza. Entonces hay una diferencia muy notable entre el cristianismo que viene a traer vida y el paganismo que viene a traer muerte, ¿no? Entonces, el cuidado de los enfermos era una característica distintiva del alcance de los misioneros en esa época, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, como les decía yo antes, comienza esta cuestión de ungir a los enfermos y orar por los enfermos sin poner manos, o ungirlos con aceite, comienza a ser ya una práctica que en principio la practicaban los cristianos, pero ahora la iglesia comienza a cerrarse y comienza a dejar esta práctica solamente para aquellos en autoridad en la iglesia. O sea, ya la visión carismática, la visión de los dones de sanidad de Pablo es dejada de lado para que ahora, de alguna manera, el monopolio de la sanidad esté solamente en manos de las autoridades. Y esto también es una desviación o el hecho de dejar de lado los dones, porque, digo, el Espíritu Santo dice la palabra, reparte dones como Él quiere, así que no necesito tener una posición de autoridad en la iglesia para tener un don. Los dones los da el Espíritu Santo. Ahora, también dice Santiago que aquellos que están en autoridad pueden orar por los enfermos, ¿no? Y específicamente en esta área es donde se fue desarrollando la iglesia, dejando la otra. Es más, a ver si lo tengo por acá. Sí, esto es lo que yo les decía recién, ¿no? Perdonen las imágenes, pero son las fotos de la época, ¿eh? Es lo que hay. Bueno, de alguna manera la unción con aceite en el nombre de Jesús viene a ser el único mecanismo que prevalece o el que queda en manos de la iglesia o el que practica, ungiendo con aceite en 3 lugares. Miren esto que interesante y ahora les voy a decir por qué. En los labios, en las orejas y en los ojos. Ustedes díganme por qué creen, pero por el chat, lo pueden escribir ahí, para no hacer ruido. ¿Por qué creen que se ungían esos 3 lugares? Díganme ustedes. Vamos a ver qué dicen, ¿eh? ¿Están escribiendo o no? No. ¿Sí? Bueno, no los veo. Muy bien. Bueno. A ver, ahí está.
Dice, las cosas que escuchamos, las que decimos y las que vemos, dice Nadia. Los sentidos, dice Agustín. Bueno, ahí está, no sé si es Daniel que está diciendo lo mismo. Muy bien, buenísimo. Lo que veían, sentían y hablaban, dice Gustavo y Paola. Bueno, perfecto, la tienen re claras, ya lo saben, muy bien. Por supuesto, son los lugares por donde se suponía que ingresaban las cosas que vienen del enemigo, ¿no? Bueno, ahí lo tengo yo, acá me acabo de dar cuenta que lo tenía escrito, miren. Pero donde las influencias de Satanás puedan o podían entrar, por lo que vemos, lo que escuchamos y por medio de lo que hablamos. Muy bien. Entonces, esos lugares eran los que acostumbraban a ungir a la hora de orar por la enfermedad. Bien, fíjense, es muy interesante también ver de que a lo largo de la historia comienzan a aparecer, si ustedes conocen de historia, sabrán que cuando empieza quizás la parte de la historia medieval y de la iglesia en ese tiempo, donde ya la iglesia pasa por una etapa más oscura todavía, las epidemias empiezan a masificarse y entonces ya ahora la atención de los enfermos se hace más compleja, ¿no? Bueno, lo que les decía, es donde comienza a sobresalir con mucha más fuerza, porque necesitamos gente que atienda, y ¿quién puede salir a cubrirlo? Bueno, los cristianos estaban ahí para hacerlo. Bueno, esto también nos habla un poco a nosotros de este tiempo, porque estamos en medio de una epidemia histórica, mundial, y como cristianos no podemos, digamos, quedarnos mirando por televisión. Tenemos que también hacer algo, ¿no? Y por supuesto, seguir predicando, orar por los enfermos, hacer llegar la palabra. Entiendo que obviamente con nuestros cuidados, pero comprender de que es parte de nuestra historia y nuestro llamado, el estar ahí para dar una respuesta. Bueno, algunos de los que están ahora presentes acá en esta clase incluso trabajan en hospitales, así que oramos por ustedes también, ¿no? Bueno, hay un autor muy conocido que habla de la historia del cristianismo y de algunas de estas cosas que hemos compartido, y dice que el crecimiento del cristianismo vino a ser importante justamente por esta atención durante la epidemia. ¿Por qué dice altruismo? Bueno, quiere decir pensar en el otro antes que pensar en mí. Es el amor, es el orar por los demás, lo que dijo Jesús que había que hacer, ¿no? Todas estas cosas son las que definen a un cristiano, ¿no? El amor, la compasión, la oración por los demás. Amén. Bueno, y estas cosas nos llevan, y cerrando un poquito todo lo que estamos hablando de historia y después hacer una reflexión juntos, nos lleva al nacimiento de hospitales cristianos y esto específicamente ocurre a través de Constantino, el emperador, que hizo justamente que el cristianismo fuera la religión oficial. Repito, para muchos un personaje nefasto, para otros el que trajo la paz en el mundo. Como sea, hay cosas positivas y hay cosas negativas, ¿no? La iglesia comienza una etapa totalmente diferente, que viene a ser transformada después en la Reforma hace 500 años, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que él estableció fue en la ciudad que llevaba el nombre de él, Constantinopla, que hoy es Estambul. Si alguno quiere ir de viaje, cuando se abran los aeropuertos de nuevo, vamos, que ya están abiertos, pero si alguno quiere viajar, hay una iglesia ahí que tiene más de 1000 años, una iglesia muy famosa, no recuerdo el nombre, si alguno lo recuerda me lo puede escribir ahí, pero esa iglesia es la que representó la primera división de la iglesia del oeste con la iglesia del este, la iglesia oriental con la iglesia occidental. Ahí ocurrió la primera división. Pero les decía que alrededor del año 300, cuando estaba Constantino, estableció en esa ciudad también hospitales públicos totalmente cristianos, ¿no? Muy interesante. Con esta visión que les nombraba antes de Basilio, ¿no? De atender a los enfermos, pero también cubrirle las necesidades espirituales, ¿no? Bueno, una foto de un hospital, y yo sé que ustedes nunca lo van a visitar, pero por ahí les toque visitar a alguien que está enfermo, ¿amén? Muy bien, gloria a Dios. Bueno, esta imagen, como les decía antes, de uno de los hombres que ayudó en esto, Basilio, ¿no? Y que estableció
esta visión de atender a los enfermos dejó los fundamentos para lo que hoy tenemos. Hoy nosotros vivimos incluso en una ciudad llena de hospitales públicos, pero tenemos que comprender cada vez que vamos a un hospital, miren, y está lleno de hospitales justamente, hospitales cristianos, ¿no? Está lleno en todo el mundo, en nuestro país incluso hasta de los mejores. Tienen o nacieron del cristianismo, ¿no? Pero digo, cada vez que vamos a un hospital, recordemos que nació esa visión con la atención de cristianos. Hoy, bueno, la sociedad se fue desvirtuando, hasta los hospitales públicos hoy en día hasta tienen que garantizar que un aborto sea para el que lo solicita una respuesta. O sea, miren cómo la visión se transgiversó completamente, ¿no? Bueno, volviendo un poquito más a lo que tiene que ver con la historia de lo que llamamos Occidente, ¿no? La foto que veíamos recién del mapa. Les dejo esto y vamos a ir cerrando, ¿no? En esta visión de atender a las personas y poder atender sus heridas, era primero atendido lo físico, también relacionado con lo emocional, las relaciones de la persona y el aspecto espiritual. O sea, en estos primeros establecimientos se veía a la persona de manera completa, en todo este aspecto, ¿no? Recordemos, si ustedes estuvieron y si no pueden ver el video, cuando hablamos la primera clase que tuvimos de que Jesús conecta lo espiritual con lo físico, cuando en la gran mayoría de aquellos que tenían alguna enfermedad echa fuera demonios, ¿no? Muy interesante ver cómo Jesús tiene esa mirada de atender lo espiritual y lo físico también, y cómo eso está relacionado en muchos casos, en otros no, pero bueno, hoy uno llega a un hospital y te atienden generalmente lo físico, y en algunos lugares si hay alguna atención psicológica y eso, lo emocional quizás hasta también, pero generalmente no. Bien, pero en los inicios sí era así, ¿no? Bueno. Dos tipos de remedios que estaban disponibles, era el natural, como dije, con los primeros padres de la iglesia, estableciendo que lo natural, lo médico, lo de la ciencia, podía utilizarse y puede utilizarse como también una herramienta que Dios pone a disposición del hombre para que las personas reciban atención. Y segundo, el remedio sobrenatural, que ese solamente lo da Dios, lo da el Espíritu Santo, y lo hace a través de todos los creyentes y de toda la iglesia, ¿no? Esos remedios naturales, obviamente, que tienen que ver con muchos aspectos, no solamente el tratamiento médico, sino también lo que tiene que ver con la prevención, el cuidado, la nutrición, el ejercicio, como ustedes seguramente hacen, y tener matrimonios sanos, familias sanas, poder estar atentos a lo que le pasa a las personas alrededor. Y en cuanto a los remedios sobrenaturales, la oración, la palabra de Dios, la unción de aceite, el ayuno, la Santa Cena, muy importante en la historia de la Iglesia. La Santa Cena pasó de ser un momento que Jesús compartió con sus discípulos, diciéndole, hagan memoria de mí, de lo que yo les digo y de lo que pasó acá, de compartir y de estar juntos, de orar por los enfermos, de que la gente sea sanada, a pasar a ser, en algún momento de la historia de la Iglesia, algo exclusivo de la autoridad de la Iglesia. Ni siquiera la gente y los fieles que asistían a la Iglesia podían participar de la Santa Cena en una época. Después le dejaron participar solamente del pan, después hasta también de la copa. Y bueno, ustedes, si alguno pasó por la Iglesia Católica, entiende que para los católicos y en la historia de la Iglesia, en una etapa, era más importante eso que cualquier otra cosa, ¿no? Y hasta era visto como que, bueno, de manera literal ellos creen que cuando toman el pan es Jesús ahí, es el cuerpo de Jesús físico de manera literal, ¿no? Después, en la Reforma, se entendió que, y se estableció para los evangélicos, para nosotros, que es un simbolismo, pero que el Señor interviene en ese momento también y puede fluir la sanidad, y lo hemos visto. Muchos de ustedes quizás tengan historias o testimonios de esto, ¿no? De cómo Dios puede fluir a través del momento en el cual se comparte la Santa Cena. Y después declarar las bendiciones, ¿no es cierto? Las declaraciones de fe, bendiciones sobre los hijos, sobre la familia. Todos estos son remedios sobrenaturales
que no los tiene el mundo, no los tiene quizás nuestros vecinos. Nosotros somos responsables de orar por ellos, de darles palabra, de mandarles versículos, si nos dan la confianza para ir y orar y ungirlos con aceite, incluso de ayunar por ellos, de compartirles. Miren, hay hermanos que tienen la costumbre de, si tienen algún familiar en un hospital, siempre pasa esto, cada vez que tenemos Santa Cena, alguien se acerca, por favor, pastor, ¿podrían darnos un pan y un poquito de, ¿no es cierto? A la hora que tenemos la bolsita armada, se la pueden llevar y que alguien que está en un hospital comparta el pan y la copa, ¿no? Y bueno, y las declaraciones de fe y las bendiciones, muy importante. Todo esto es parte de la historia de la Iglesia y de mecanismos que a lo largo de los años hemos visto cómo funciona la sanidad a través de estas cosas, ¿no? Bueno, no vamos a ir cerrando con la historia, pero hubo un gran cambio, ¿no es cierto? Como dice acá este autor, hubo un gran cambio en cuanto a la actitud de la Iglesia, en cuanto a la sanidad. El único día que estuvo feo fue el día que íbamos a venir con mi viejo. Amén. El lunes. Claro, claro. Sí. Bueno, amén. Ahí estamos. Bueno, estamos atentos. Por favor, les pido, sé que por ahí no les divierte mucho lo que hablamos, pero estemos atentos, amén, porque alguien puede irse sanado de esta charla, amén. Gloria a Dios. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Hubo un cambio fuerte en lo que fue la historia de la Iglesia en la época medieval, porque, como antes dije, y ustedes saben, deben haber visto películas, deben haber conocido historias, cómo la Iglesia pasó de ser perseguida a ser la que perseguía, tristemente, ¿no? Obviamente una Iglesia con la que ninguno de nosotros se identifica, pero que en la historia quedó. Entonces, de hecho, justamente los evangélicos venimos o salimos de todo eso rechazando estas cosas, ¿no? Pero bueno, no podemos negar la historia y saber de que la Iglesia fue cambiando su visión en cuanto a la sanidad. Y miren esto, voy a ir cerrando, pero es muy interesante. Dos cosas importantes, y es en la época medieval que cambiaron la visión en cuanto a la oración por los enfermos y la sanidad. Pasó a ser esto de orar por los enfermos del apóstol Santiago y de que puedan ser sanados, a ser una práctica exclusiva de los sacerdotes o los obispos para que orasen por los enfermos, pero ya no para que sean sanados, sino orar para prepararlos para la muerte, ¿no es cierto? Lo que se llama para los católicos la extrema unción, ¿no es cierto? La unción, pero ya no pensando en que se recupere, sino que tenga un buen viaje para irse al otro lado, ¿no? Interesante el giro que da en la época medieval, entonces, la visión sobre la unción de aceite. Y la segunda cosa es que ahora, como cambió la visión en cuanto a la sanidad, entonces, claro, también van a cambiar los resultados, obviamente. Y ya los resultados no son los mismos de antes, donde la gente se sanaba a montones. Ahora hay algún que otro caso. De hecho, yo no los leí ni les compartí ahora porque no los quiero aburrir y además no tengo tiempo, pero hay casos que están grabados en la historia de niños, de ancianos, incluso de emperadores que fueron sanados con el acercamiento de algún hombre de Dios o una mujer de Dios, que, bueno, nada, otro día si quieren compartimos, pero ahora como pareciera que las historias de sanidad son menores o son mínimas, entonces ya, como les decía antes, ¿no? Fíjense que para la Iglesia católica, obviamente, esos testimonios de sanidad convierten en santos a aquellos que fueron los mediadores para que la sanidad ocurra, ¿no? Y es más, hoy en día para ellos la sanidad, testimonios de sanidad tienen que ser el requisito para nombrar santo a alguien, ¿no? Entonces, fíjense el giro, donde todos nosotros somos santos delante de Dios porque Él nos hizo santos, todos podemos orar por los enfermos y que sean sanados, podemos ungir con aceite y que fluya la sanidad de parte de Dios, pero claro, todo esto vino como una renovación y un regreso a la historia, a la iglesia primitiva mucho tiempo después, ¿no? Lo que sí comenzaron a hacer ellos en esos tiempos de la iglesia medieval es a construir donde aparecía un milagro, o sea, donde alguien se sanaba, si había una historia de sanidad en un lugar, bueno, listo, en ese lugar se construía
un santuario, y en ese lugar entonces comenzaban a peregrinar las personas, porque como uno se sanó ahí, tal vez todos nos sanemos ahí. Fíjense entonces qué giro tremendo. En lugar de que la sanidad fluya hacia las personas, la religión hace que las personas fluyan hacia un lugar donde a alguien le pasó algo. Entonces, claro, se construyen, como dije, centros de salud en esos lugares, y el que no recibe su milagro, bueno, va a ser atendido en el hospital, ¿no? Pero bueno, esa es la interrelación que se fue creando entre la religión y la salud. Con el paso del tiempo, la salud, los hospitales fueron tomando preeminencia y la cuestión espiritual se fue dejando de lado. Para cerrar, bueno, hace 500 años ocurrió la Reforma, donde hombres de Dios como Lutero, Calvino y muchos más dijeron: esto no puede ser así, las cosas las tenemos que volver al principio, a como eran en la iglesia primitiva, en los comienzos. Entonces comienzan a verse algunos principios interesantes, a aparecer otra vez los testimonios de sanidad. Después lo que se llama el protestantismo, los evangélicos, se dividen en varias ramas, entre ellos los pentecostales, que somos nosotros justamente, donde la sanidad tiene, o el ministerio de sanidad tiene otra vez un lugar central. Miren, yo acá anoté algo, y es que el cristianismo se extendió en los inicios de esa manera. Primero, con testimonios de sanidad, a través de los apóstoles. Después, con la extensión y la atención a los enfermos en todo el imperio. Hoy de la misma manera debería de funcionar, ¿no? Que la sanidad, los testimonios, fluyan a través de la iglesia, a través de los cristianos, de los creyentes, y que si además algunos tienen la posibilidad de trabajar en áreas de salud, ahí fluyan con bendición, ¿no? Bueno, terminando con esto, un principio muy importante de la iglesia pentecostal o de la iglesia evangélica es que es el Espíritu Santo nuevamente, ¿no? Como empezó esta historia y como yo les mostré al inicio de la charla, a través del Espíritu Santo fluye un poder o una habilidad, ¿no? Que hoy se la puede relacionar hasta comparándola con la electricidad. Me conecto con el Señor y mi relación va creciendo, el Espíritu Santo me va dando palabra para la gente, me va dando guía para orar por otros, más estoy conectado con el Espíritu Santo, más me da la palabra para darle a otros, más Él me va a decir: andá y orá por este, orá por el otro, y fluye el poder de Dios de esa manera. Es nuestra conexión y nuestra responsabilidad volver al inicio, a la iglesia de los hechos, al ministerio de Jesús. Somos la continuidad de ese ministerio. ¿Sí? En esos 1000 y pico de años, la iglesia en algún momento perdió el enfoque. Hoy tenemos la responsabilidad y además el beneficio de ver la restauración de la iglesia. El siglo pasado fue un siglo donde la iglesia se manifestó en sanidad, en estadios, de manera global, en continentes. Ustedes deben haber visto imágenes en África, millones de personas recibiendo sanidad en un lugar. Bueno, tremendo cómo nuevamente empieza a fluir el Espíritu Santo con sanidad a través de la iglesia. La gente creyendo en este mensaje de sanidad de Jesús, de los apóstoles, tomando la posta otra vez y bueno, siendo de bendición a todos aquellos que así lo quieran ser, ¿no? Quiero terminar y que oremos, pero dejarles algo más, así como empecé, ¿ven? Como habíamos iniciado, es el Espíritu Santo el que trae el poder y la habilidad y los dones para que nosotros podamos orar por otros como creyentes. Cuando recibimos al Espíritu Santo y a Jesús en nuestro corazón, ya estamos habilitados para orar por otros. Así que yo los animo a que ustedes lo hagan, que bueno, todo lo que hemos hablado a lo largo de estas 3 clases, hoy más a modo histórico, lo que les decía, las 2 visiones, ¿no? de Pablo y la de Santiago, las 2 válidas, el ministerio de sanidad fluyendo a través de las señales, maravillas, prodigios, y cómo los apóstoles y Jesús mismo utilizó cada una de estas cosas, orando, imponiendo manos, ungiendo con aceite, invocando el nombre de Jesús, a través del ayuno, la Santa Cena, las bendiciones, las declaraciones de fe. Podemos ser de bendición, ¿eh?
Dice Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿cuántos creen que viven ustedes? El que levantó a Cristo de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales a través del Espíritu que vive en ustedes. Así que el Espíritu Santo nos da vida en el Espíritu, pero también en lo físico Él vivifica nuestros cuerpos mortales. Amén. Así que oramos y declaramos que lo que Jesús comenzó en la tierra y continuaron los apóstoles y la iglesia y fue creciendo, y que luego se fue perdiendo, pero luego se recuperó y hoy está creciendo a los niveles que había comenzado. Para llegar al nivel más alto, bueno, Dios nos dio el privilegio de ser parte de eso, así que oro que Dios los use con poder, con autoridad. Me gustaría orar, que ustedes me acompañen en estos minutitos que nos quedan y que levanten su mano allá donde están. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por mis hermanos y hermanas. Señor, si alguien ahora mismo está atravesando alguna enfermedad, alguna dolencia en su cuerpo, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, oramos a la distancia y declaramos sanidad divina. Señor, en tu nombre, Jesús, y por la sangre de Cristo, declaramos que fluye ahora poder a través del Espíritu Santo para sanar, para liberar. Señor, todo mal hábito se termina en el nombre de Jesús. Padre, unge nuestras manos para que podamos orar por otros, para que sean sanados y liberados. En el nombre de Jesús declaramos que veremos la iglesia con poder y autoridad nuevamente, tomando su lugar en esta sociedad. En tu nombre, Señor, lo creemos y lo declaramos. Amén y amén. Bueno, pero muy bendecidos. Gracias por estar ahí al otro lado. Espero que reciban esta palabra, que les sea de bendición y que tomen la posta, porque si no lo hacemos nosotros, si no lo hacen ustedes, ¿quién más lo va a hacer? El mundo necesita recibir sanidad y lo va a hacer a través de la iglesia, de los hijos de Dios, las hijas de Dios. Amén.